Bueno, estábamos hablando de la detección de partículas cargadas. Ya habíamos comentado que el principio del detector Geiger era sencillamente aprovechar la traza de ionización. Eso nos permite visualizar la traza como si fuera un avión que deja una estela en el cielo. Y lo que hace el detector Geiger es coger los electrones y utilizarlos para dar un pulso eléctrico, con una diferencia de potencial. Bueno, pues hay dos tipos de radiación conocidos desde hace más de 100 años que se detectan así, que son la alfa y la beta. ¿Vale? La radiación alfa son núcleos de helio y la radiación beta son electrones, posiblemente positrones, beta menos y beta más. ¿De acuerdo? De manera que esta formada de partículas ligeras, esta de partículas pesadas, las letras alfa, beta, gamma, delta vienen de que, como no se tenía ni la menor idea de qué significaban estas radiaciones, pues se les asignó, Rutherford esencialmente les asignó letras en orden alfabético. Bueno, entonces la radiación alfa es muy poco penetrante, penetra solo unos milímetros, ¿verdad? En una capa de pintura sobre la fuente alfa pues puede parar la radiación. La radiación beta es mucho más penetrante. Vale. Bueno, ¿cómo se detecta la radiación gamma? Alfa, beta, gamma. Estas son partículas neutras, de manera que no ionizan el material. Así que no producen electrones y, por tanto, no tenemos traza de ionización, no podemos visualizar la estela de la partícula y, desde luego, tampoco tenemos pulso eléctrico. ¿Vale? Bueno, pues entonces lo que se hace es que el fotón pase por un cristal de yoduro de sodio, que es mucho más denso que el gas del detector Geiger para las partículas cargadas. ¿Por qué? Porque si los fotones pasaran por el gas sería prácticamente transparente. Muchos fotones simplemente lo atravesarían sin interaccionar. O sea que lo primero es subir la densidad. Entonces, un sólido. Bueno, pues entonces tenemos aquí dos fenómenos. Estamos hablando de fotones que vienen de alguna reacción nuclear, fotones de alta energía, no ya luz. Tenemos dos fenómenos. Entonces, el primero es que el fotón expulse un electrón de la capa K. Uno de estos electrones internos ligados, una gran energía de ligadura, es expulsado. ¿Vale? Y le da toda su energía. El fotón es completamente absorbido, el fotón desaparece. A esto se le llama fotopico. ¿Vale? ¿Pico dónde? En el espectro de los electrones producidos. El fotón no lo vemos, el fotón es absorbido y lo que vemos es electrón a la salida. Y el electrón es una partícula cargada, la vemos como pulso eléctrico. ¿Vale? Bueno, la segunda posibilidad para un fotón de gran energía es la dispersión Compton, que debéis haber analizado en física cuántica. Espero que sea así. Acordaos que la luz interacciona con la materia según su energía en dispersión Rayleigh, que es lo que ocurre en la atmósfera con la luz. Dispersión Thomson, que es el efecto que es también clásico, es la interacción de los rayos X con los electrones como si estuvieran libres en el átomo. ¿Vale? Y la de más alta energía, que es la Compton, donde empiezan a jugar efectos cuánticos. Importa la masa del electrón y la constante de Planck. Bueno, pues en la dispersión Compton elástica, el fotón es remitido, es un proceso de dispersión elástico, el fotón no es absorbido, es remitido, lo que ocurre que con una frecuencia más baja. Y transfiere parte de su energía a un electrón. Y el diagrama de Feynman es así. El electrón absorbe un fotón, se propaga a una cierta distancia y luego emite otro de menor frecuencia. Y el electrón retrocede, el electrón estaba en reposo y ahora retrocede llevándose parte del momento.
Bueno, si la colisión es sin desviación del fotón, a ángulo cero, entonces delta de E es cero. Si la colisión da lugar a un ángulo máximo de desviación, el fotón golpea al electrón y vuelve, entonces tenemos un delta E máximo. Y es imposible transferirle al electrón más momento que S. O sea que lo que uno tiene que hacer es coger la fórmula de Compton, que se han debido enseñar en física cuántica, sustituir θ igual a pi, para obtener la máxima energía transferida al electrón. ¿Vale? Entonces, ¿qué aspecto tiene el espectro de electrones? En ambos casos, el fotón no lo vemos, de alta energía, lo que vemos es el electrón secundario, sea Compton o sea expulsado de un átomo. ¿Vale? Entonces miramos el espectro de electrones. Aquí está la energía del electrón expulsado y lo que tenemos aquí es el número de cuentas cuando el material está sometido a la radiación gamma. Pues el aspecto es este. El fotopico está a la energía del fotón entrante y por debajo tenemos el borde Compton que nos marca la máxima energía que ese fotón le puede transferir al electrón, y luego el espectro Compton que va hasta abajo, porque el fotón puede apenas rozar al electrón y no darle ninguna energía, o sea que va hasta cero. Ese es el aspecto típico de un espectro de electrones cuando tenemos un cristal de estos bañado por radiación gamma. ¿Vale? Bueno, para calibrar el detector lo que se utiliza es una fuente alfa conocida, porque como veremos cuando hablemos con más detalle de radiación, la distancia que recorren las partículas alfa calibra la energía de la partícula. Su alcance en el medio calibra la energía de la partícula. Bueno, pues los trabajos entre 1890 y 1910, estudiando radiaciones, pues abrieron la física nuclear. ¿Vale? Entonces, ahora voy a empezar con el tema de física nuclear. Bueno, ¿cuál es la escala típica? Pues estamos hablando del Fermi, o femtómetro, 10 elevado a menos 15 metros. ¿De dónde sale este número? Pues lo veremos en un ratito. ¿Cuál es la escala de masas? Esa es la escala de longitudes. La escala de masas son los 938 megaelectronvoltios, que es la masa del nucleón. Bueno. Esta escala es mucho mayor, pero no infinitamente mayor. Es conmensurable con las energías típicas de ligadura nucleares, que van a resultar ser del orden de 1 a 10 megaelectronvoltios. Esto en el átomo no pasa. La masa del átomo de hidrógeno, esencialmente es este número también, la masa de su núcleo, es mucho mayor que la energía de ligadura del electrón, 13,6 electronvoltios. Si tenemos un núcleo con varios nucleones, un núcleo ligado, pues cada nucleón estará ligado por una cantidad en este rango, ¿vale? Típicamente 7 u 8 megaelectronvoltios en un núcleo medio, y eso es un 1% aquí. De la masa del nucleón. Entonces las correcciones relativistas van a ser más importantes que en el átomo. En el átomo las correcciones relativistas serán muy pequeñas, hablamos de estructura fina y hiperfina. En los núcleos van a ser notables. ¿De acuerdo? ¿Cómo se denota un núcleo? Bueno, pues el elemento se denota con la letra que le corresponda en la tabla periódica. Z es redundante, es lo mismo. Es el número de protones. Después de los trabajos de Moseley, pues sabemos que el número de protones se corresponde con cada elemento. Es lo que marca las propiedades químicas del elemento. Luego tenemos A, que ya no es redundante, que es el número másico. Es el número de protones más el número de neutrones.
se llama número másico. Luego tenemos el número de neutrones, que si se escribe se suele poner ahí. Y luego podemos darle la paridad, que veremos lo que es, y el momento angular. ¿Vale? O sea que hay un montón de números que se pueden usar para escribir un núcleo. En breve, normalmente se denota sencillamente el nombre del elemento y la A, que ya me da el número de neutrones y el isótopo del que se trata. ¿Vale? En notación breve esta es la que se suele usar. Pero bueno, si alguna vez veis algún número colocado en otro sitio, pues puede significar esto. Entonces vamos a ver algunos núcleos sencillos. El del átomo de hidrógeno hemos dicho que es el protón. Lo puedo escribir como H110, ¿verdad? ¿Y el neutrón? Pues este no corresponde a ningún elemento. No es un núcleo atómico, no forma átomos. Es un nucleón, un constituyente de los núcleos, pero no forma átomos. Luego veo cómo se descubre el neutrón. ¿Vale? Quizá esto merezca la pena hacerlo. Bueno, sabéis que el hidrógeno tiene un isótopo más pesado que es el deuterio. Pues su núcleo, el deuterón, tiene un neutrón, así que 21H1. También tiene un isótopo de masa 3, que es el tritio, y su núcleo, el tritón, pues 31H2. ¿Vale? Y el núcleo de helio, la partícula alfa, pues es 42H2. ¿Vale? Bueno, he usado la palabra isótopo. ¿Eso qué quiere decir? Pues dos núcleos son isótopos, topos, lugar, si ocupan el mismo lugar en la tabla periódica. O sea, si son núcleos del mismo elemento. Esto quiere decir que Z1 es igual a Z2, pero el número de neutrones es distinto. Claro, si el número de neutrones fuera igual, también serían el mismo núcleo. ¿Vale? Bueno, igualmente se puede hablar de núcleos isóbaros si tienen igual masa, aunque difieran en la carga y en el número de neutrones. Se puede hablar de núcleos isótonos si tienen igual número de neutrones, aunque el número de protones sea distinto. Y finalmente se puede hablar de isómeros si son núcleos que tienen igual composición, pero difieren en alguna otra propiedad. Puede ser un núcleo de excitación del otro, pues de momento angular o de lo que sea. Bueno, pues hay, como sabéis, entre 114 y 118 elementos conocidos. Z va hasta 100 y pico, y el donde cortemos pues es un pelín subjetivo, porque los últimos núcleos viven segundos o fracciones de segundo y es complicado decir cuándo existen y cuándo no existen. Entonces, bueno, normalmente la IUPAC los acepta como elementos cuando se ha podido formar el átomo, no solo el núcleo, sino además el átomo del elemento correspondiente. Es que viven lo bastante para ligar un electrón y formar un ion o un átomo, ¿no? Y de estos últimos se han producido cantidades minúsculas en aceleradores. No están presentes en la naturaleza. ¿Cuál es el elemento más pesado en la naturaleza? Si yo cojo y cavo ahí y hago un análisis químico de la roca, ¿cuál es el elemento más pesado que encuentro? ¿El astato o el xenón? El uranio. El uranio en cantidades apreciables. El uranio, 92. O sea que de 92 para arriba se producen artificialmente. Bueno, sin embargo, estos 114 elementos vienen en muchas variedades. Hay 2.700 isótopos conocidos. Normalmente, exactamente. Aquí tenéis el valle de estabilidad. Este es el gráfico como se suelen representar los núcleos.
Entonces, en el eje de las X va el número de neutrones, en el eje de las Y va el número de protones, así que una recta exactamente diagonal en este gráfico corresponde a número de protones igual a número de neutrones. Y la recta está dibujada, es una línea fina que hay en la parte superior de la mancha gris. Esto se llama gráfico de Segre o valle de estabilidad. ¿Lo veis bien a pesar de lo pequeñito que es? ¿Podéis leer los ejes? Pichi picha. Bueno, n, z. N igual a z es esta línea recta. ¿Vale? Eso se llama gráfico de Segre también. Bueno, ¿por qué se llama valle de estabilidad? Se habla del paisaje nuclear. Hay colinas, valles, islas, mares, ¿no? Todo ese lenguaje poético es analogía con la mecánica. Viene de la energía que tienen los núcleos. Entonces aquí se habla de valle porque estos núcleos están ligados. Están en el fondo de un potencial. Y si yo intento generar un núcleo aquí, me cuesta un montón de energía. Estoy en lo alto de la montaña, ¿vale? O sea, es una analogía mecánica. Entonces, nos fijamos que los núcleos ligeros están colocados a lo largo de la línea n igual a z. Aquí cada cuadradito negro, ¿vale?, es un núcleo estable. Y cada cajita gris es un núcleo conocido hace unos años, la gráfica es un poco antigua, es un núcleo conocido, aunque sea inestable, pero se ha podido producir y estudiar, ¿vale? Entonces, estos son los estables, vamos a ver, estos son los que pueden existir, los que existen, aunque sean radiactivos, y estos más negros son los estables. Bueno, pues lo que está diciendo es que para los núcleos ligeros, z es prácticamente igual a n. Sin embargo, para los núcleos pesados nos separamos bastante. Tienden a tener más neutrones que protones, cosa que habrá que explicar. ¿De acuerdo? Eso es empírico. Y os voy a enseñar también la parte alta de la tabla. Por aquí están algunos de los núcleos más arriba. Entonces veis un montón de isótopos de los actínidos. Y luego como esto va clareando y apenas se conocen. Hay alguna caja, alguna nota, pero vamos. Si se busca alguna vida media, aquí te hablamos de 0.13 milisegundos para el isótopo 270 del disprosio, ¿vale? 0.13 milisegundos, pues hombre, sí da tiempo a ligar un átomo, pero no da tiempo a estudiarlo químicamente demasiado. Ponerlo en una pipeta y hacer alguna reacción química no hay tiempo. Pues en experimentos de baja energía, ¿qué se mide de estos núcleos? Bueno, pues lo primero, simplemente mirando la carga del átomo, vemos Z. Luego, mirando su masa, vemos A, y conocido Z, deducimos N, que es de lo que estábamos hablando. Bueno, esta parte es obvia. Pero ¿qué más podemos medir? Podemos medir el momento angular nuclear, que cuando dábamos física atómica lo estábamos llamando I. Ahora lo voy a llamar J, porque me va a quedar la I para otra cosa, ¿vale? Eso es el momento angular del núcleo. Eso se mide, por ejemplo, estudiando el desolamiento hiperfino del átomo correspondiente. Hay que combinar este momento angular con el del electrón y se deduce qué momento angular tiene el núcleo. La masa, desde luego, se pesa el núcleo. La carga eléctrica, obvio, va con Z. Y el isospin, que es una propiedad de la que hablaremos un poquito, ¿vale? Bueno, si uno tiene un poquito más de resolución, tiene más energía, pues aparecen propiedades un pelín más sofisticadas, típicamente momentos más altos de la distribución de carga. Por ejemplo, el momento dipolar magnético, el momento cuadrupolar eléctrico. Sobre estas cosas se ha trabajado mucho, ¿vale? Si uno puede excitar el núcleo a un nivel excitado, los núcleos son sistemas cuánticos, tienen un estado fundamental. Podéis pensar en un sistema cuántico en un pozo cuadrado, pues hay una serie de excitaciones y se puede subir de uno a otro. Entonces se pueden medir energías de excitación y también, si rompo el núcleo, energías de ligadura. ¿Cuánto liga un nucleón, un protón o un neutrón en ese núcleo? ¿Qué energía lo liga? ¿Vale?
Pues esto lo voy a llamar propiedades estáticas. Pues ¿cuáles son las componentes del núcleo? Hemos dicho el protón que da la carga, que tiene un tiempo de vida media mayor que 10 elevado a 32 años. ¿De dónde ha salido ese número gigantesco? Digo que ¿de dónde ha salido ese número tan gigantesco? ¿Cómo se ha medido? Eso es una medición experimental. Cogiendo una muestra muy grande de núcleos, rodeándolos de detectores y esperando que se desintegre algún protón. Y todavía estamos esperando. ¿El protón no era estable? ¿No sabría...? Bueno, nada es absolutamente estable. Esto es un tema filosófico. Por lo menos mayor que la del universo. Eso es un tema filosófico, sí, pero a la medida hay que hacerla. Entonces, el que sea absolutamente estable, ¿quién lo dice? Entonces, en la mina de Kamioka, donde estuvo después el detector de neutrinos Kamiokande, que conocéis, pues Super Kamiokande, pues se diseñó para esto. Lo que buscaban no eran neutrinos. Luego se recicló el experimento para estudiar neutrinos, pero el experimento buscaba desintegraciones del protón. Lo que pasa es que nunca encontraron ninguna. Entonces, era una gran masa fiducial y lo que se buscaba era una desintegración del protón, ¿vale? Como había muchos núcleos, si uno trabaja 10 años, pues le hacen falta 10 elevado a 31 protones. Si no se desintegra ninguno, pone esta cota, ¿vale? Bueno, ¿qué más cosas? El protón sabemos que tiene carga igual a 1 y tiene un momento magnético que son 2,79 magnetones nucleares. El magnetón nuclear os enseñó otra vez lo que era, ¿verdad? Es lo mismo que el magnetón de Bohr, pero cambiando la carga de la masa del electrón por la masa nuclear. ¿Vale? Y esto eran 3,1 por 10 elevado a menos 14 megaelectronvoltios por Tesla. Bueno, el siguiente componente es el neutrón. El neutrón tiene de masa 940 MeV. Por cierto, el protón no he puesto su masa, eran, 938, lo he puesto antes. El neutrón es un pelín más pesado. Prácticamente 2 MeV mayor que el neutrón, que el protón. Tiene carga 0 en vez de carga 1 y tiene un momento magnético que es menos 1,91 magnetones nucleares. ¿Es estable? En el mismo sentido que el protón, que decía su absolutamente estable. No, el neutrón se desintegra en un cuarto de hora. No minutos, no se queda sin neutrones. El neutrón solo es estable en un estado ligado dentro del núcleo. Si está ligado dentro del núcleo, solo estabiliza. ¿Vale? Bueno, y además, el tiempo de vida media pues son 888 segundos. Ese número no se conoce muy bien. Hay experimentos en marcha para medirlo con más precisión, ¿vale? Es importante en muchos aspectos que no voy a entrar, pero es un número que se conoce relativamente mal, porque los neutrones son muy inconvenientes para trabajar con ellos, ¿eh? Como son neutros, pues escapan. Hay que trabajar mucho para cazarlos. Bueno, luego tenéis el electrón. Los núcleos en sus desintegraciones pueden emitir electrones, radiación beta, y neutrinos, que ya veremos, y un isómero que se desexcita al estado fundamental, pues puede emitir un fotón gamma. ¿Vale? O sea que esos son los componentes típicos del núcleo. El neutrino se sabe que tiene masa, pero no se conoce. El electrón ya lo sabéis todo sobre él y el fotón ya lo sabéis todo sobre él. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué era el isospin que decíamos allí? Pues como el protón y el neutrón tienen prácticamente la misma masa, 938 y 940 MeV, se da en ponerlos en un doblete. Heisenberg pues generalizó la idea del spin, de tener un objeto apuntando hacia arriba y otro objeto apuntando hacia abajo, un espacio de 2 dimensiones, para el protón y el neutrón. El de arriba tiene carga más, el de abajo tiene carga 0, así que si aplico una rotación de isospin, la carga eléctrica pues cambia. Lo que tenemos aquí es un grupo de rotaciones, SU2, un grupo como el ordinario de rotaciones, y nos da una simetría nuclear. Si a un núcleo cojo, le quito un protón y le pongo un neutrón, obtengo un núcleo de masa muy parecida. Esos núcleos se llaman núcleos espejo. ¿Vale? Son núcleos que típicamente son isótopos de un elemento y del siguiente elemento, tienen igual masa, ¿vale? Se
decir, voy de Z a Z más 1, ese es el primer núcleo, ese es el segundo núcleo, pero voy de N a N menos 1, cambio un protón por un neutrón. Son dos núcleos de masa muy parecida, casi degenerados, pero de elementos químicos distintos. ¿Vale? Bueno, pues ese grupo de isospin a veces es útil, ¿de acuerdo? Se utiliza bastante a menudo. Bueno, os quería contar el experimento de detección del neutrón. Ya sé que los experimentos de Rutherford os los han contado varias veces, incluso yo he pecado de lo mismo, pero quizá os quería enseñar un par de transparencias sobre el descubrimiento del neutrón. Esta era la situación a principios del siglo XX, 1931. ¿Vale? Aquí teníamos los isótopos ligeros conocidos en aquella época. Entonces, estaba el hidrógeno, el helio 4, litio 6, litio 7, berilio 8, berilio 9, boro 10, boro 11, carbono 12, carbono 13, nitrógeno 14, venían a pares. No se sabía por qué, no se conocía el neutrón, así que Urey decidió que al hidrógeno le faltaba un isótopo. Y efectivamente encontró el deuterio. O sea que aquí hay una regularidad que luego no significa nada, pero esta era la situación. Entonces decían, bueno, pues si tenemos, siempre vienen a pares dos isótopos del mismo elemento, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué le sumo para tener el mismo elemento pero más pesado? Entonces se hablaba de electrones nucleares. Se decía que estos núcleos tenían un protón más, pero que dentro del núcleo había un electrón completamente desencaminado. Bueno, quizá no tanto, pero... Aquí a Joliot y a Curie se les escapó el descubrimiento del neutrón. El gato al agua se lo llevó Chadwick en el 32. La segunda generación de los Curie estuvieron a punto de darse con él. Bueno, ¿cómo se descubrió el neutrón? Aquí tenemos una fuente de polonio, en los trabajos de Curie madre, ¿vale? Entonces, el polonio se desintegra a alfa, es un emisor radiactivo, emite un núcleo de helio. Entonces, la partícula alfa, Chadwick dispuso un blanco de berilio, ¿vale? La partícula alfa se escapa del polonio y da en el blanco de berilio. En esa época no había aceleradores, de manera que la única manera de producir partículas de alta energía era poner un elemento radiactivo y esperar. Bueno, pues del berilio sale algo que no se conoce, no se ve, como es algo neutro, sé que podían haber sido fotones, ¿vale? Algo que no se ve, pero se golpea un blanco de parafina. ¿Por qué parafina? Porque lo que uno quiere es hidrógeno, pero el hidrógeno tiene ese inconveniente de que es un gas. Entonces es muy difícil hacer blancos de hidrógeno, no se consiguió hasta 20 y pico años después tener un blanco de hidrógeno. Sin embargo, la parafina pues es un material que tiene carbono, pero tiene mucho hidrógeno. Es un hidrocarburo y lo bastante pesado para poder hacer, es maleable, no es moldeable, y se pueden hacer blancos de ello. Bueno, pues entonces, al salir de la parafina aparecen protones. Este trasto es lo que os acabo de describir. Es una cámara de ionización, una partícula cargada que entre por aquí va a producir ionización y por tanto un pulso eléctrico. Va a producir electrones en el gas que se pueden recoger y dan un pulso eléctrico. Así que de aquí salen partículas alfa que golpean esto, por tanto sé en qué dirección van, etc. De aquí sale algo que no veo, pero veo que expulsa protones, porque vienen aquí y los identifico como protones. ¿Vale? Y entonces, estudiando la reacción, conservación del momento, si uno sabe la energía de las partículas alfa, lo cual se averigua por su alcance en aire, para este elemento el alcance es tanto, pues tanta energía, y aquí se conoce la energía de los protones, se puede reconstruir la cinemática de la reacción. Y se ve que la partícula que viene de aquí tiene prácticamente igual masa que la que sale de aquí. De manera que, eso es un análisis de mecánica clásica, de manera que el neutrón tiene prácticamente la misma masa que el protón. O sea que se descubre una partícula de igual masa, pero sin carga eléctrica. Sin carga eléctrica porque si yo cojo este trasto y lo pongo aquí no detecto nada. Lo tengo que poner al otro lado del blanco de parafina para que salgan partículas cargadas. ¿Visto, no? Pues ese es el experimento de Chadwick. Bueno, vamos a hablar de energías de ligadura nuclear. Estos protones y neutrones, ¿cómo están ligados en el núcleo? ¿Cuánta energía tenemos? Ese 1 MeV a 10 MeV que he comentado antes, vamos a afinarlo un poquito más.
Bueno, pues vamos a empezar por el carbono 12, que es el que se utiliza para definir la unidad de masa. Entonces, la masa del carbono 12, del átomo, no es directamente la masa nuclear porque tengo los 6 electrones. Así que se los quito. ¿Vale? Pues estos son 11.174,950 MeV. La 12ª parte de esto es la unidad de masa atómica, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos el carbono 12, el carbono es el 6º elemento, así que tiene 6 protones y 6 neutrones. Si calculo 6 veces la masa del protón más 6 veces la masa del neutrón, obtengo un poquito más. 11.267. La diferencia tiene que ser la energía de ligadura, que son 92,162 millones de electronvoltios. Es una energía considerable. Esta cuenta, pues aquí he puesto 6 veces 938,279 y aquí he puesto 6 veces 939,573. Que ni es 938 ni es 940, pero bueno, es un pelín más afinado. Bueno, así que si divido por nucleón, ¿cuánta energía le toca a cada uno de los nucleones? Bueno, N la he usado para el número de neutrones, dejadme usar A. Pues obtengo 7,68 megaelectronvoltios. ¿Vale? Para el carbono 12, que es un elemento relativamente ligado. Bueno, si repito el ejercicio para el circonio, vamos a ver otro elemento típico, 90-40 circonio. Como ese es más pesado, tiene más neutrones. Aquí Z es igual a N, aquí ya no. N es igual a Z más 10. El valle de estabilidad se dobla hacia los neutrones. Pues la masa del circonio 90 menos 40 electrones es 83,728200 MeV. 40 veces la masa del protón más 50 veces la masa del neutrón resultan ser 84.509,834 millones de electronvoltios, 84.500, y la diferencia pues son 781 MeV. Y si divido por A, la energía de ligadura por cada nucleón resulta ser 8,68 MeV. ¿Vale? Un pelín mayor. Está un poquito más ligado que el carbono por cada nucleón. ¿Queréis parar un minuto? Os enseño esta gráfica y os dejo un minuto libre, venga. Eso es la energía de ligadura nuclear por nucleón. El que acabo de enseñar es el carbono 12, que está aquí, y el otro, el 90, está por allí. ¿Vale? Entonces, bueno, el hidrógeno obviamente no está ligado a nada, porque es solo un protón. No podemos hablar del hidrógeno. El primer núcleo que aparece aquí es el deuterón, que está levemente ligado. Aquí hay 2,2 megaelectronvoltios. ¿Vale? O sea, 1 megaelectronvoltio por cada nucleón, porque hay 2, 1,1. El helio está bastante más ligado. Ese es el helio 4. Litio, berilio, boro, ese es el carbono, 7,62 megaelectronvoltios por nucleón. Hacia el 50 o el 60 esto maximiza, llegando a 9 megaelectronvoltios por nucleón, y luego cae suavemente. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso explica que haya un número finito de elementos. El hecho de que la tabla periódica se acabe, haya 114 elementos o 118 artificiales, 92 en la naturaleza. ¿Por qué se acaba la química? Pues es esta gráfica. Porque claro, si uno produce un elemento muy pesado, sale rentable partirlo en 2 más ligeros y venir aquí al máximo de ligadura. Si por nucleón, dos núcleos de estos por nucleón tienen más energía de ligadura que un solo átomo aquí, pues vámonos acá. Entonces, eventualmente se hacen tan inestables que se fisionan espontáneamente, se parten y vuelven a la zona central de la tabla. ¿Vale? O sea que esa gráfica explica el número finito de elementos. Bueno, vamos a hacer una pausa.
Bueno, pues antes he mencionado que la escala de longitud característica era un Fermi. Vamos a ver de dónde sale eso. Dejad de hablar del radionuclear. Me entretuve bastante hablando del radioatómico, así que ahora podemos reciclar parte del trabajo. A ver qué métodos nos sirven y qué métodos no. Bueno, aquí lo primero que se nos ofrece es el problema de que se puede definir el radio de varias maneras. Se puede hablar del radio de carga, que es la distancia del centro del núcleo a la que se encuentran los protones, como mucho. O se puede hablar del radio de masa, que es la distancia al centro del núcleo a la que como máximo encontramos protones o neutrones, la distribución de masa nuclear. ¿Vale? Claro, la definición de una distancia exacta es siempre muy difícil. Si yo quiero medir la longitud de esta mesa, ¿dónde se acaba el borde? Así a ojo lo veo aquí, pero si me vengo con un microscopio, el borde es irregular. ¿Dónde acaba? ¿No? Entonces, ¿cómo se definen estos radios? Bueno, pues claramente el radio de carga lo puedo medir con haces de electrones o de fotones que interaccionan con la carga del núcleo. Pero el radio de masa no, porque los electrones y los fotones ven a los neutrones muy débilmente a través de efectos de segundo orden relativistas con el momento magnético. Luego no es una manera obvia de medir el radio de masa. Para medir el radio de masa lo que se hace es dispersar partículas alfa o piones o neutrones, ¿de acuerdo? Partículas que interaccionen fuertemente de manera que puedan superar la interacción electromagnética, o que en el caso del neutrón, que no interaccionen electromagnéticamente a primer orden, que no tengan carga eléctrica neta. ¿Vale? Bueno, pues para resolver algo tan pequeño como el núcleo, hace falta que la longitud de onda de de Broglie característica sea muy pequeña. La longitud de onda del proyectil tiene que ser del orden de magnitud, pero menor, típicamente, que el radio nuclear que se quiere medir, sea el de masa o sea el de carga, porque si no, imaginemos que es un fotón, si la longitud de onda del fotón es muy grande, dentro del núcleo lo que hay es un campo eléctrico constante. El fotón no varía el campo eléctrico dentro del núcleo, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, la dispersión de electrones. El diagrama de Feynman es así. El electrón interacciona con el núcleo, intercambiando un fotón virtual o un potencial coulombiano, lo que sea. Y a la salida volvemos a medir el electrón. Esto lo discutimos cuando hablábamos de factores de forma atómicos, ¿verdad? Si uno tiene un ión, puede medir su factor de forma mediante este método. Bueno, pues estos experimentos le valieron el premio Nobel a Hofstadter en Stanford en los años 50, se hicieron los trabajos, sobre todo porque consiguió sacar la estructura del protón. Pero de momento vamos a centrarnos en núcleos compuestos. Hofstadter también trabajaba en núcleos compuestos y hoy en día los experimentos se hacen típicamente en Jefferson Lab o en Mainz, en Alemania. Bueno, pues, ¿cómo entendemos esta condición? Si uno tiene una onda cuántica de electrones, que llega a un blanco finito, que es el núcleo, ¿vale? Bueno, esto tendrá un tamaño D, y ahora recojo los electrones difundidos en una pantalla. ¿Qué es lo que veo? Pues una figura de difracción, ¿verdad? Tenemos un disco circular a todos los efectos, será esférico, pero lo que ve el frente de electrones es una sección eficaz, un círculo, y al otro lado pues recogemos una figura de difracción que tendrá su máximo central y sus secundarios. Entonces, si por ejemplo nos fijamos en el primer mínimo de difracción, que estará a un cierto ángulo de abertura θ, supongo que en óptica os han enseñado que el seno de este ángulo pues es aproximadamente 1,22 la longitud de onda del proyectil dividido por el diámetro del objeto que difracta. Eso es un resultado de óptica. En realidad es un resultado de mecánica ondulatoria, o sea que igual que a los fotones se le aplica a los electrones como ondas cuánticas, ¿vale? Entonces,
¿De dónde saco la longitud de onda? Del momento de los electrones, de Broglie. El ángulo θ lo mido. Me doy una pantalla lo bastante lejana, veo dónde llegan los electrones, por ejemplo con un fósforo, que me ilumine un puntito cada vez que llega un electrón, y finalmente despejo D, que es el tamaño nuclear. Así que ese es un método de sacar el tamaño nuclear, típicamente algunos Fermi. ¿Vale? Dejadme enseñaros alguna transparencia. Aquí la primera que tengo es la difracción de electrones sobre un núcleo ligero. Oxígeno y carbono van a salir en esta gráfica. Ya lo veis. Esta línea sólida es el oxígeno con los puntos negros y esa otra es el carbono 12. La energía de los electrones son 420 megaelectronvoltios, que es bastante alta. Y bueno, veis aquí dos mínimos de difracción estupendos, ¿verdad? En función del ángulo de scattering, aquí hacia 40 y pico grados o 50 grados, pues hay dos mínimos de difracción. Conozco la energía de los electrones que he lanzado contra el núcleo, despejo el diámetro nuclear. Fácil, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver un núcleo más pesado. Aquí tengo la sección eficaz como función del ángulo para el plomo 208. Proyectiles de 248 MeV y de 500 MeV. De nuevo vemos una estructura oscilatoria, pero ahora los mínimos de difracción no son tan claros. ¿Vale? Desde luego no son ceros. Vamos a entender esto en un momento. Bueno, lo que os he enseñado es la sección eficaz por unidad de ángulo sólido. Para eso teníamos algunas fórmulas. Ya lo trabajamos todo cuando hacíamos física atómica. Decíamos que la sección eficaz electrón-núcleo, en la aproximación de Born, pues iba a ser la masa reducida del sistema, dividido por 2pi h barra cuadrado, y la transformada de Fourier del potencial. Fórmula que seguro habéis olvidado, al cuadrado, ¿vale? Pero esa la he deducido. Bueno, no desde cero, pero desde la regla de oro de Fermi. Bueno, ¿qué pasa si el núcleo es extenso? Eso es para potencial arbitrario. Si pongo aquí el de Coulomb, recupero la fórmula de Rutherford. Y si pongo un potencial que corresponda a un núcleo extenso, pues en lugar de escribir el potencial coulombiano z cuadrado, esto lo hemos hecho, z cuadrado entre r, ponemos z e cuadrado, la integral de 3r', rho de r' entre r menos r', y la sección eficaz era la de Rutherford, correspondiente al primer potencial, al puntual, veces un factor de forma al cuadrado, que era la transformada de Fourier de la distribución de carga. Y a esto lo llamábamos factor de forma, y está al cuadrado, es un módulo al cuadrado. Y os recuerdo alguna propiedad: el factor de forma en el origen es 1 por definición, porque la carga la hemos sacado a la sección eficaz de Rutherford, entonces la distribución de carga está normalizada a 1. Y también habíamos visto que la derivada en el origen de este factor de forma, tomado como función de q cuadrado, pues será menos 1/6 del radio cuadrático medio. O sea que de la derivada en el origen del factor de forma se puede sacar r cuadrado, ¿vale? El tamaño del núcleo, el cuadrado. Es decir, que no hay que localizar solo el primer cero de la figura de difracción para sacar el radio. Basta con fijarse la difracción a bajo ángulo y obtener la derivada del factor de forma. Bueno, entonces si el núcleo fuera puntual,
recordatorio, ¿cómo sería el factor de forma? Como función de R, la distribución de carga estaría picada en el origen porque el núcleo no tendría tamaño. Y la transformada de Fourier de una delta pues es una constante. Y como está normalizada 1 en el origen, el factor de forma sería 1 en todas partes. Si se encontrara eso, no tendríamos el radio nuclear. La derivada en el origen es 0. Así que el núcleo tiene radio 0. La forma que se encuentra en los experimentos a suficiente energía, pues típicamente es esta. Para el protón, por ejemplo, se encuentra un factor de forma que caiga con Q², como una función racional, y si hacemos la transformada de Fourier inversa, pues la distribución de carga típica es exponencial. ¿Vale? Esa la enseñamos en cuarto en el curso de partículas. Si cogemos un núcleo, por ejemplo, el litio 6, un núcleo ligero, pues a lo mejor el factor de forma es un poco más O en el origen. Podemos tener un exponencial elevado a menos Q² partido por 2 alfa cuadrado. Q aquí es siempre el trivector del momento, ¿eh? Es el módulo del trimomento al cuadrado. Bueno, entonces, ¿cómo sería la transformada de Fourier? La distribución de carga. Pues para una gaussiana, lo mismo. ¿Vale? Bueno, voy llegando. ¿Qué pasa si tenemos un factor de forma como el que hemos visto para un núcleo ligero, que da una figura de difracción estupenda? ¿Cómo es la distribución de carga? Pues es prácticamente un pozo cuadrado. ¿Vale? Y para un núcleo pesado, por ejemplo, a partir del calcio 40 o el plomo que os he enseñado, donde el factor de forma va haciendo oscilaciones hacia abajo, pero no tiene los mínimos de difracción muy acusados, pues entonces la distribución de carga ya no es un pozo cuadrado, sino que es como si fuera un disco de borde difuso. Es algo así. O sea que en el plomo, el que los mínimos no llegaran hasta abajo, lo que nos está diciendo, de nuevo óptica, es que el disco no tenía un borde bien definido, difractando, sino que tenía un borde difuso. La distribución de carga va cayendo y desaparece. Bueno, pues de estos estudios, uno se mide la dispersión de electrones, saca la derivada en el origen del factor de forma y obtiene R². De ahí obtenemos el tamaño nuclear. Entonces, conclusiones cualitativas. Habría que ir elemento por elemento, isótopo por isótopo, y como había 2000 y pico, pues es trabajo. Vamos a tirar algunas conclusiones así a vuelo de pájaro, visto desde lejos. Pues, ¿cómo escalea el radio nuclear? Si cogemos el número de núcleos por unidad de volumen, esto es A entre 4/3 de pi r³, esto es prácticamente constante. ¿Vale? La materia nuclear es poco compresible. Cuesta mucha energía apretar un núcleo. ¿Vale? Prácticamente todos los núcleos siguen esta ley. Siempre hay excepciones, por razones importantes, etcétera, pero eso hay que estudiarlo. Pero la regla general es esta. Entonces voy a despejar R. Entonces R típicamente se comporta como un R0, que viene de esa constante, veces A elevado a 1/3. ¿Vale? O sea que los núcleos tienen un volumen proporcional al número de nucleones. Es de perogrullo. Simplemente son como esferas duras. No los puedo comprimir. Y este número, pues típicamente es 1,1, 1,2 Fermi. Entonces no crece demasiado deprisa, crece con la raíz cúbica de A. Porque claro, añado un protón y lo puedo poner de muchas maneras. Hasta completar una capa completa de protones y neutrones en un núcleo grande, tengo que poner un montón. Entonces crece el radio un poquito. Va como una potencia pequeña de A. Bueno, entonces este R0, vuelvo aquí y saco la densidad de materia nuclear. Los núcleos son muy densos. La densidad son
rho de 0 igual 0,17 nucleones por Fermi cúbico, que os dejo convertir a gramos por centímetro cúbico, a ver qué os sale. La materia nuclear es extremadamente densa. Sacad el número en unidades CGS. Bueno. ¿Qué pista nos da el que la materia nuclear no sea compresible? Inmediatamente aprendemos algo sobre las interacciones nucleares. Bueno, quizá deberíamos reflexionar un poquito antes que hay interacciones nucleares. Porque claro, aquí lo que tenemos son protones y neutrones, pero los protones tienen carga positiva. Si todo lo que hubiera fuera carga eléctrica, ¿qué haría esto? Cargas iguales se repelen, el núcleo reventaría. Luego tiene que haber algo que lo ate. Así que inmediatamente decimos, bueno, tiene que haber una interacción más nuclear, fuerte, más fuerte que el electromagnetismo para superarla, para ligar entre protones y neutrones, o entre protones entre sí o neutrones entre sí. Bueno, pues ¿qué aprendemos de esa interacción? Simplemente midiendo el radio del núcleo y viendo que sigue esta ley. ¿Qué repulsiva a corto alcance? Se están comportando como esferas duras. No puedo poner un núcleo encima de otro. Ocupan un volumen, cada protón ocupa un volumen. Este radio R0, ¿no? Una escala típica. Entonces si intento acercar dos de estas bolas y las aprieto más, se repelen, ¿no? No puedo comprimirlas. O sea que la fuerza nuclear fuerte tiene una repulsión de corto alcance. Entonces, inmediatamente podemos hacer un dibujo cualitativo del potencial entre los nucleones cuando es atractivo. Potencial típico nucleón-nucleón. ¿Vale? Ya hablaremos más de esto. Pero así, con lo que sabemos hasta ahora, casi nada. Imaginemos que tienen carga eléctrica, entonces tiene que ser repulsivo, coulombiano, ¿vale? Protón-protón o lo que sea. O protón-núcleo, o nucleón-núcleo, me da igual. Sabemos que tiene que haber una parte repulsiva y voy a pintar el nucleón-núcleo en otro color. Una parte repulsiva y después tiene que haber una ligadura, porque si no el núcleo no me ligaría a 8 megaelectronvoltios por nucleón, y luego tiene que haber una repulsión de corto alcance. O sea que es parecido a lo que teníamos en física molecular. Si hablo de un neutrón que no ve el potencial de Coulomb, entonces es así, ¿verdad? El núcleo no ve el potencial de Coulomb, puede ser así, ligar más. Y finalmente con el núcleo, pues será parecido. El potencial, lo que pasa que si hablamos del núcleo ya no hay repulsión entre el núcleo y el núcleo. Típicamente se modeliza así, o con una barrera, así. ¿Vale? De esto hablaremos, es para tener una idea de qué estamos hablando. Ya hablaremos con más detalle de todo esto. ¿No? Sigo con el radio atómico. Ya que hemos... el radio nuclear. Vamos a seguir con el radio nuclear. Ya que hemos discutido física atómica con algún detalle, pues podemos aprovechar que el núcleo en la naturaleza se encuentra atrapado en el átomo. Vamos a utilizar el pequeño efecto que el núcleo causa sobre el átomo para ver el tamaño nuclear. Es lo siguiente que voy a hacer. ¿Vale? O sea que este mini epígrafe se llama influencia del radio nuclear, el hecho de que el núcleo sea finito, sobre los niveles atómicos. Bueno, pues ¿cómo funciona esto? Aquí tenemos el núcleo. Y decimos que su radio es finito. Y aquí tengo la función de onda de Schrödinger del nivel 1s. ¿Vale? Normalmente la pintamos como una exponencial que cae, ¿no? Lo que pasa es que a esta escala cae muy despacio. Aquí he cortado la gráfica para no irme demasiado lejos. Entre el Fermi y el Angstrom hay 5 órdenes de magnitud. ¿Me seguís, verdad? O sea que estamos hablando de una perturbación. El que eso sea finito es una perturbación. ¿Qué hace el nivel 2p? Eso es el nivel 1s. Vamos al primer nivel excitado, el 2p. El 2p tiene un 0 en el origen por culpa de la barrera centrífuga. No se puede acercar el electrón al núcleo porque como tiene momento angular, la barrera centrífuga, L por L más 1 entre R cuadrado lo expulsa.
O sea que el nivel 2P empieza en 0. Y en algún sitio empieza a subir, ¿vale? Y luego ya bajará. Así que, pues aquí tenemos donde agarrarnos. El electrón en el nivel 1s se mete dentro del núcleo. Muy poquito, hay un solape pequeñísimo en comparación con toda la gráfica, pero se mete. El electrón en el nivel 2p no. O sea que esto da una pequeña perturbación que afecta al nivel 1s y no al 2p. Y eso va y se mide. La vamos a calcular en teoría de perturbaciones. Entonces, el potencial fuera del núcleo, que del electrón, es el de siempre, es la atracción coulombiana. Menos z cuadrado entre r. Sin embargo, el potencial que ve el electrón en el interior del núcleo, si el electrón se mete en esta zona, en esta zona ponemos el núcleo atómico, ¿sí? Que el nivel 1s se meta dentro del radio, significa que el electrón tiene probabilidad de estar dentro del núcleo. Eso es, muy pequeña, pero lo tiene. Entonces, el potencial dentro del núcleo, pues, bueno, a primer orden va a ser esto mismo, pero lo vamos a corregir. Entonces, vamos a pensar en algo así, como si el núcleo fuera una esfera cargada uniformemente. El resultado es esto es en el sistema gaussiano. Claro, en el sistema MKS me tenéis que añadir el 1 entre 4 pi epsilon 0. Antes estaba el momento magnético en el sistema MKS, para sacar el gaussiano había que dividir por C. Bueno, entonces, estábamos diciendo, pues este es el potencial en el interior. Esto es el electromagnetismo de segundo. Tenéis una esfera cargada, que potencial de una carga negativa en su interior. Tienen que empalmar de manera continua. Si yo me pongo en el borde de la esfera, los dos tienen que dar lo mismo. O sea que si R es igual a R mayúsculas, estoy en el borde, 3 medios menos 1 medio da 1, y esto es lo mismo que esto. Eso lo habéis visto en segundo. Entonces, ¿qué pinta bien el potencial? Lo dibujo aquí, ya a otra escala para no llenar toda la pizarra. Esto es R. El potencial es atractivo entre el núcleo cargado positivamente y el electrón, así que esto sube de arriba hacia abajo. El núcleo puntual me daría este potencial de Coulomb, 1 partido por R, pero al llegar al borde nuclear, ¿qué ocurre? Que pasa un potencial de tipo parabólico. O sea que esto recorta. Ya no se va a menos infinito por abajo, sino que recorta y llega a un valor finito. Si el núcleo fuera puntual, ¿dónde iría esta gráfica? Pues esto se vería por aquí y sería menos infinito. Esta diferencia es la perturbación. Al átomo de hidrógeno, en realidad, a nivel 1s del átomo de hidrógeno, le tenemos que aplicar una pequeña perturbación. El potencial que da el electrón no es exactamente coulombiano, eso es una aproximación que se ha hecho en segundo. El potencial es coulombiano menos este trocito cerca del origen, debido al tamaño finito de la carga positiva. Entonces vamos a escribirlo, como es un poco engorroso utilizar dos fórmulas a la vez, lo que usamos es una función escalón. Así que voy a poner que el hamiltoniano será T más V, que es T más el potencial exterior, eso es el potencial H0 del átomo de hidrógeno, pero ahora le voy a sumar una perturbación. Si estoy dentro del núcleo, R radio menor que el tamaño nuclear, pues saco la diferencia entre el potencial interior y el exterior. Está claro, ¿no? Si me olvido de este último término, tengo el átomo de hidrógeno habitual. Pero dentro del núcleo no tengo derecho a usar el potencial exterior. Así que como aquí se lo he sumado, aquí se lo resto. Y dentro del núcleo lo que tengo que usar es el potencial interior. Esa diferencia es el área que rayamos en la figura. Bueno. Así que eso es nuestra perturbación H1.
Hemos dicho que el nivel 2P no se ve afectado, porque el electrón no se mete dentro del núcleo, pero el nivel 1S sí. Así que vamos a calcular el desplazamiento del nivel 1S. Ahora ya es darle la manivela de estas fórmulas, cogemos el nivel 1S y calculamos el desplazamiento primero obviamente de perturbaciones y de ese potencial que perturba. Eso es este formulario típico. Cogemos el nivel y sacamos el valor esperado del Hamiltoniano en ese nivel. Este bracket lo que quiere decir es integral sobre la posición de la función de onda del nivel 1S del átomo de hidrógeno. He escrito los dos estados, como son el mismo 1S y 1S, pues está al cuadrado del exponencial, y luego hay una constante de normalización. Y finalmente el potencial, z de R menos R, como era potencial interior y menos potencial exterior como función de R. Así que ya está reducido a la integral. ¿Vale? Entonces, esto es menos z cuadrado, la integral angular es inmediata, 4pi. Luego hay el factor z cubo entre pi a 0 cubo que sale de la integral. Integral entre 0 y r mayúscula, entre el cuadrado de diferenciales hemisféricas, de elevado a menos 2zr partido por a0, y la diferencia de potenciales, que es 3 partido por 2r mayúscula menos 1 entre 2r mayúscula r cuadrado entre r mayúscula cuadrado menos 1 entre r, que es el potencial exterior en estas unidades. Y bueno, la integral es relativamente fácil. Aquí tengo un polinomio, r cuadrado, aquí tengo una exponencial y aquí tengo una función racional. Pero como tengo r cuadrado, aquí no me cancela el r, me da un r. Eso se puede hacer fácilmente. Y se puede hacer aún más fácilmente si nos damos cuenta que el núcleo es pequeñísimo. Entonces, como el núcleo es muy pequeño, R es mucho menor que A0. O sea que esta integral está cortada antes de que la exponencial empiece a caer. Eso es lo que estaba dibujado aquí. La función de onda prácticamente no se ha movido en el trocito del núcleo. O sea que la exponencial la puedo tomar como 1 y no me equivoco en nada. ¿Vale? Eso es por este corte. De manera que la exponencial es prácticamente 1 y ahora la integral es incluso más fácil. Que da, pues delta t 1s es z de cuadrado entre 2a0, z cubo r cuadrado entre a0 cuadrado por 4 quintos. He separado aquí el factor z cuadrado entre 2 a 0 porque esa es la energía de ligadura del nivel 1s. Bueno, menos eso. O sea que esto es la energía de ligadura del nivel 1s veces un factor que es z cubo r cuadrado por 4 quintos dividido por a0 cuadrado. Así que el cociente entre el desplazamiento del nivel 1s y la energía de hecho del nivel 1s viene dada por un factor conocido para el elemento que tengamos, 4 quintos de z cubo, y luego el radio del núcleo al cuadrado entre el radio del átomo al cuadrado, ese es el radio de Bohr. O sea que aquí tenemos, si conseguimos medir esa energía, tenemos el radio nuclear contrastado contra el radio atómico. Entonces, esto para núcleos pequeños es de orden 10 elevado a menos 4. Y puede ir hasta 10 elevado a menos 3, típicamente. Número pequeñito. El radio la R es mucho menor que la A0. Pero claro, como crece con z cubo, para núcleos mayores el efecto puede ser significativo. Lo voy a dejar aquí.